Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El, el título de mi mapa conceptual es la comunicación social y el objetivo es poder exponer gráficamente a través de este mapa conceptual aquellos conceptos básicos que hemos visto durante estas tres unidades. Eh, Parto desde una idea central que es la comunicación. La comunicación, al igual que señala Humberto Eco, es cultura. Cultura es comunicación. Y desde esa mirada entra una cantidad importante de elementos que se pueden discutir en torno al tema de comunicación. No obstante, esta comunicación tan global la vamos a concentrar en uno de los niveles comunicativos que se relaciona con la comunicación medial, estrictamente hablando con la comunicación social. Esta comunicación social la vamos a ver de distintas miradas, pero especialmente las vamos a focalizar dentro de un fenómeno social que se da precisamente en estas redes, en esta forma de interactuar entre el individuo con la masa, entre un emisor con la masa. Estoy hablando estrictamente de lo que son los procesos de alineación y liberación. Y esta alineación y liberación que surge de este amado comunicativo social, eh, pretendo verlo en el mapa conceptual desde lo que es la escuela de Frankfurt, estoy hablando específicamente del siglo XX, pero antes de lo que es la Primera Guerra Mundial, en donde la libertad humana queda como foco y centro de la naturaleza propia de toda sociedad. Posteriormente se producen todos estos hechos bélicos que vienen precisamente a ratificar la importancia que había puesto en tapete esta escuela. Este proceso de alineación y liberación también lo veo desde lo que es el existencialismo, cuyo foco medular está entre el ser o no ser. Prácticamente Sartre nos plantea que estamos condenados a escoger. En el fondo estamos condenados a ser o no ser, y frente a ese proceso somos responsables de ese desenvolvimiento de la elección humana. También relacionado con este proceso de alineación y liberación, vinculo con lo que es el cine crítico, en figura relevante tanto como Orson Welles, en donde se plantea el proceso de deshumanización de la persona y de qué manera esta maquinaria manipuladora, más mediática, genera un impacto importante en cada una de las comunidades en las cuales se instala. Desde el mismo foco veo lo que es la teoría del cultivo, en donde hay un eje en lo que es la violencia medial y de qué manera, según lo que expone Josh Herne, dentro de esta violencia hay mucho de generar intereses sociales, de llevar a la sociedad en función de esos intereses manipulados en torno al tema de la violencia, que marca finalmente ciertos estándares que, que son como aceptables desde el punto de vista de la comunicación más mediática, no así, por cierto, de la realidad compleja y diversa que tiene el ser humano. Otro foco también tiene que ver con la teoría de la gente setting, perdón, en donde se asocia el tema de que existe un verdadero mapeo informativo, un verdadero listado de intereses de desarrollados por estas agencias más mediáticas, por esta industria más mediática, que estaría como determinando el gusto, ¿eh? No centrado en lo que realmente ocurre dentro de estas relaciones que se plantean a nivel social, sino que más en términos de esta agenda más mediática, de esta parrilla programática, que es importante desde los grandes grupos económicos e ideológicos, que la sociedad esté como atenta. Bueno, dentro de estos focos que tienen que ver con desde el origen, un poco del desarrollo de la comunicación social, de cómo se han dado estas temáticas de la alienación y liberación, planteo a continuación un foco relacionado con lo que es la psicología de las masas, pensando específicamente en Freud y Le Bon, en donde aparece esta idea relacionada con esta energía instintiva colectiva, con esta libido que estaría en las masas y que permitiría manipular a las masas. Esta suerte de alma colectiva, decía Le Bon, en donde eh,
existen ciertas como ansiedades o se instalan ciertas ansiedades para poder guiar ciertos procesos. También esta comunicación la concibo como, es vista esta comunicación social o este desarrollo histórico de la comunicación social concebida desde lo que son estos laboratorios comunicacionales que se generaron entre guerras, con el fin precisamente de instalar idearios, ideologías, estereotipos, eh, que en cierta medida justificaban lo bélico, para generar estrategias de instalación de ciertos idearios que finalmente terminaban con movilizando ansiedades, deseos, voluntades, produciendo las tremendas matanzas que tenemos, ¿cierto?, que nos deja la historia. También esta comunicación social la estamos viendo desde lo que es la teoría de la web hipodérmica, en el sentido que desde estos medios masivos de comunicación, de esta manipulación instalada de los medios masivos de comunicación en esta historia de los medios masivos, existiría como esta sensación de que se inoculan ciertas verdades, ciertas eh, modalidades de entender los procesos sociales, que termina finalmente penetrando el quiz social. Finalmente instala, inocula ciertas verdades, ciertos desafíos, entre comillas, pero más bien mediatizados, manipulados desde los medios. También veo la comunicación social asociada a lo que son los medios de los efectos poderosos, en donde también estas grandes maquinarias industriales de los medios producen sistemas de manipulación de las masas que te terminan finalmente instalando necesidades que provienen más bien de la economía contextual, más bien de industrias específicas que responden a ciertos poderes, ciertas corporaciones transnacionales, para generar más bien plus en desmedro de lo que efectivamente requiere el ser humano en una sociedad determinada. Lo vincula además con los modelos de efecto relativo, en donde ya se instala eh, una suerte de evolución de los modelos de efectos poderosos para inscribirse en la psicología humana, para inscribirse en la psicología social y de qué manera se genera esa suerte de instalación o esa instalación de ciertos deseos. ¿Mm? Con la comunicación social, además de hablar de lo que son, que se instalan los medios masivos de comunicación a través de medios tradicionales como la televisión, la radio, el periódico, el cine, todas herramientas para poder concebir un ser humano desde lo que estos medios transmitían y manipulaban y censuraban. Eh, Existe otro foco que tiene que ver directamente con el Internet y con esta revolución de Internet, con lo que se ha generado y con lo que viene en el futuro a partir precisamente de esta verdadera herramienta de reconfiguración de lo social. Dentro de ello, destaco algunas ideas como lo que es la sociedad en red, en donde prácticamente nos conectamos con los otros, generamos redes, microredes que también se interrelacionan entre ellas, generando distintas movilizaciones en términos virtuales, que han marcado este último tiempo, y en donde prácticamente la sociedad es vista como, o el Internet permite ver a la sociedad como como un sujeto que se relaciona con el otro, que ya no es solamente el recibir la información, sino que soy parte de la construcción de esa información que interactúa con el otro y que interactúa con el poder. De ahí la importancia de esta sociedad en red, de estas redes sociales, vista como asociándolo con lo que McLuhan plantea en términos de aldea global, estamos todos interconectados, lo que está ocurriendo en un sector rápidamente se conoce en el otro, y esto genera cierto tipo de interacción distinta a la que tradicionalmente conocíamos. Esta verticalidad vigente en los medios tradicionales tiende a difuminarse con Internet. Ya los receptores ya pueden adquirir un rol más activo y de hecho la Wikipedia u otro tipo de instrumento da cuenta de cómo eh, estamos siendo parte de una reconfiguración cultural en donde somos parte de la construcción de ese saber colectivo. Los niveles de interactividad también son distintos
Y dentro de estos niveles de interactividad, de relación con un poco dentro de esta aldea global, dentro de esta sociedad en red, tiene que ver con la aparición de distintos movimientos que encuentran un espacio plausible dentro de estas redes para presentar un proyecto de vida, para presentar un modelo de sustentabilidad que permita entendernos de otra manera. De hecho, toda esta crítica a los medios masivos de comunicación se centra en lo que es la cosificación de las relaciones humanas, la mercantilización de la relación con el otro y la no dignificación del sujeto humano en sus diferencias. Dentro de este proyecto de sustentabilidad que mencionaba, eh, aparece la idea de poder generar una sociedad distinta. Y, por último, la idea precisamente de todo este estudio es ver de qué manera, a partir precisamente de estos nuevos espacios de reconfiguración más mediáticos, pero sobre todo social, podemos construir una sociedad nueva, una sociedad distinta, en donde nos respetemos, en donde la diferencia no sea algo para poder mantener en la periferia, sino que pase a conformar el entramado social y en donde haya más justicia, haya más libertad y haya más ser y menos no ser. Estimado profesor, estimados compañeros, muchas gracias.